Bienvenidos a la cuarta sección de nuestra serie Preguntas y Respuestas. En este caso, sobre el bautismo en agua, el bautismo bíblico. Ven, me pareció que había una pregunta más por ahí. ¿Había? ¿No? No, ya ella la hizo. ¿Sí? Ok, entonces, seguimos con el texto. En la primera leída surgieron bastantes. En el 3 y el 4 de Romanos 6 leíamos el por qué tenía que ser por inmersión, ¿verdad? Porque representa la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ahora bien, el versículo 5 dice, porque si fuimos plantados, Romanos 6:5, porque si fuimos plantados juntamente con Él, con Cristo, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, estamos hablando del hombre dirigido por Satanás, nuestro viejo hombre, fue crucificado juntamente con Él, con Cristo, al aceptarlo a Él como nuestro Señor. ¿Ok? Muere el señorío que tenía Satanás sobre nosotros porque estamos cambiando de Señor. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué es eso? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Cuando cambiamos de señorío, rechazamos a Satanás y aceptamos a Cristo, y de paso, eso debe hacerse público. Público. ¿Recuerdan? El que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. El rechazo de Satanás como Señor de mi vida y la aceptación del nuevo Señor de mi vida, que es Cristo, que se hace a través del bautismo, debe ser público. Por eso el bautismo no puede ser secreto. Hay algunas personas que les da pena o qué sé yo, que los vean. Recuerdo una vez una señora me decía, pastor, usted podría ir y bautizarme, pero usted y yo solos en el río. Era una anciana, no piensen mal. Una ancianita. Yo le digo, hermana, no es posible, excepto que estemos solos y no hay forma. Pero habiendo más gente, no es posible que la bautice sola, porque el texto dice, el que me confiese delante de los hombres. Debe haber testigos. Yo le confesaré delante de mi Padre. A ella le daba vergüenza, ese era el punto, que la vieran. ¿Ya? Tenía que entender que si a ella le da vergüenza que la vieran entregando su vida a Cristo, Cristo se avergüenza de ella también. Entonces no la podía bautizar. Hasta que entendió, me dice, no, en ese caso lleve todos los que quiera. Yo quiero ser salva. Y la bautizamos. Pero debe ser público. ¿Okay? En el acto del bautismo, yo digo en público, en ese acto, o sea, en el acto en sí, sin que necesariamente lo diga con la boca. ¿Ok? En el mismo acto del bautismo yo renuncio en público a Satanás y acepto a Jesucristo como mi Señor. Ahora, si a ese acto yo le añado con mi boca, eso es un pacto, porque el texto dice, el que confesare con su boca que Jesús es el Señor. ¿Qué Señor? De su vida, será salvo. ¿Por qué? Porque cambia de Señor. Del Señor que es capaz de salvarlo. Por eso es que es salvo. No es porque se bautiza. ¿Ok? Es porque está cambiando de Señor. Rechazando al que le trae condenación y muerte y aceptando al que le da salvación. Entonces, cuando eso ocurre, viene a la vida del cristiano el poder del Espíritu Santo, que es el que representa a Cristo, para capacitarlo, para darle muerte a esa tendencia al mal.
Pero antes de eliminarla totalmente, que lo hace en la segunda venida de Cristo, la inutiliza. ¿Captamos? La tendencia al mal en nosotros va a permanecer hasta la segunda venida de Cristo. Ahí va a estar. No existe carne santificada hasta que Cristo venga y nos cambie esta carne de pecado. Mientras no ocurra la segunda venida, no hay carne santificada. No existe eso de que algunos llaman así carne santificada y que por lo tanto, como ahora tenemos carne santificada, ya no podemos pecar. Eso es una herejía. Podemos no pecar si no nos soltamos de Cristo y teniendo nuestra carne pecaminosa. Lo que no existe en la Biblia es que no podemos pecar porque tenemos carne santificada. Eso es una herejía. ¿Captamos la diferencia? Es que ese salvo siempre salvo no es otra enseñanza. No es que no puede pecar porque tiene carne santificada, sino que esa enseñanza de salvo siempre salvo en la teología evangélica más que todo, es por haber aceptado a Cristo, no importa qué vida yo viva, seré salvo de todas formas. Esa es otra herejía. Sí, sí, pero bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué dice aquí en el versículo 6 al final? Para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Que cuando somos sepultados y nuestra vida es entregada a Cristo, entonces el Espíritu Santo desciende, por eso es que se lo invoca, por eso el bautismo es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los tres máximos poderes del cielo descienden a la vida de esa persona para controlar su naturaleza caída, a fin de que el poder de Dios venza esa naturaleza caída y no le permita alcanzar victoria sobre ese ser humano, llevándolo al pecado. Sí, inutiliza esa naturaleza caída, la controla, no la elimina hasta que ocurra la segunda venida, cuando esto mortal sea vestido de inmortalidad y esto corruptible sea vestido de incorruptibilidad. Ahí sí, allí nos cambian esta naturaleza caída, allí sí ya no tendremos más de allí en adelante lucha contra nuestra naturaleza, porque será la naturaleza misma de Cristo, en armonía completa con el carácter de Dios. ¿Okay? A ese nivel es que Él quiere llevarnos y nos va llevando poco a poco, controlando nuestra naturaleza caída cada vez más, hasta que el control sea total. Cuando el control sea total, estamos listos para que nos la eliminen. Y entonces nos sellen, porque se sella el producto terminado, listo para ser trasladado. ¿Ok? Entonces viene el sellamiento. El sellamiento se hace mientras tenemos la naturaleza caída, pero sujeta 100% por el Espíritu Santo. Entonces se da el sellamiento, teniendo la naturaleza caída, antes de la segunda venida de Cristo. Y cuando Él viene, nos la elimina. No, la inutiliza antes, la elimina en la segunda venida. ¿Ok? De esto es que está hablando ese texto. ¿Ok? Esa parte final del versículo 6. ¿Preguntas? ¿No hay? Dependiendo tal vez de la denominación en la que pertenezca o la doctrina que siga, pero también es tan así importante la persona que le bautice a usted. ¿Influye en su bautismo, en su salvación, la persona que le bautiza a usted? Siendo un pastor, ¿verdad? Un ministro. He analizado muchas veces esa pregunta. Y después de revisar algunos textos,
y algunas declaraciones de la hermana White, textos bíblicos y declaraciones de la hermana White, personalmente yo he llegado a una conclusión. Dios en su justicia no va a permitir eso. Porque mi salvación estaría siendo dependiente de la acción de otro. Y la escritura es clara en cada quien dará a Dios razón de sí. Un ejemplo, no exactamente en la misma línea, pero que nos ayuda a entender esto. La hermana Elena de White, hablando de la obra del evangelismo, dice en ese libro precisamente, si no me equivoco, que cuando se evangeliza a las personas, puede haber instrumentos no santificados predicando el evangelio, y que por misericordia a la persona que escucha, Dios hace que el evangelio llegue para salvación de esa persona, dice, a pesar del instrumento. Porque si así no fuera, ¿cuántos se tendrían que perder? Porque no hay un instrumento. No, Dios es justo. Pero le va dando la oportunidad a esa persona de que vaya comprendiendo que las cosas en que aquel le instruyó mal, no es así, es así. Es de esta otra forma. O sea, Dios se encarga a través del tiempo de que a esa persona le llegue su evangelio en la forma correcta, ¿ya? Como debe ser. Pero eso es lo que creo. Eso es lo que creo después de examinar algunas cosas, que no, Dios no va a juzgar a otro por lo que alguien, por lo que otro haga. Sí, hay una situación excepcional que es, por ejemplo, con algunos de los esclavos, principalmente en tiempos de la esclavitud en los Estados Unidos y en otras épocas, en otras culturas, donde los esclavos eran tratados como animales. Y algunas de estas personas, esclavos, llegaron a actuar como animales. Tanto les sembraron la idea de que ellos no tenían ningún valor humano, que sus actuaciones llegaron a ser como bestias, en algunos casos. La hermana White menciona que la vida de esas personas será demandada de quienes les esclavizaron. De algunos que no podrán ser salvos porque su carácter nunca pudo ser moldeado, porque no se les permitió. Por la forma en la que los trataron, ellos también se comportaron a como los trataban. Dice que Dios pedirá cuenta a quienes los trataron así. Vaya, habrá muchas personas que no podrán ser salvas, porque si Dios las resucita, tendría que hacer otro para poder meterlo al cielo. Y es otra persona, para esa gracia hace otro. Lo resucita para hacerlo otro, para poder meterlo al cielo, para esa gracia hace otro. Habrá personas que no resuciten, ni para salvación ni para condenación, en la justicia de Dios. Pero alguien tiene que dar cuenta de eso. O sea, Dios no va a resucitar tampoco a esa persona para juzgarla y condenarla. ¿Ya? Ahora sí, tomen en cuenta que de acuerdo a la luz que esa persona recibió, así será juzgada. Puede ser que algunos de estos, y muy seguramente algunas de estas personas, o no solo esclavos, sino también personas que vivieron en la total oscuridad en el paganismo, adoradores de los astros y de todo tipo de ídolo extraño, sí, en las junglas y lugares así. Entonces, algunas de esas personas le llegó la voz del Espíritu. Por ejemplo, pensemos en un caníbal. Hay testimonios de caníbales
que ellos llegaron a conocer el Evangelio porque sin intervención humana algo vino a sus mentes diciéndoles no se come a personas. Y obedecieron a eso. Y no comieron más personas. Y ahora que ellos conocen el Evangelio, dan el testimonio de cómo fue que empezaron a buscar. ¿Pero quién me dijo eso? ¿Cómo? ¿Pero cómo me llegó eso a mi mente? Y de pronto, con el tiempo, le llegó un misionero a la aldea. Y ya ellos entendieron, entonces hay un Dios que habla a la mente y les habló. Sí, entonces a mí me habló. Y dan su testimonio. Ok, pero muchos de ellos han recibido esa luz. No se come más gente y siguen comiendo. Rechazó la luz que le llegó. Es igual que con nosotros. Solo que cada quien, de acuerdo a la luz que recibió, qué actitud tomó hacia esa luz, pequeñita o mucha. La luz. Es igual, Dios es justo. Y si lo único que esa persona recibió fue, no se come personas, y decidió entonces nunca más comer personas, pero él nunca guardó el sábado, comía hasta mono. Dios no le va a pedir porque comió mono, pero sí le va a pedir porque siguió comiendo personas. ¿Me captan? De acuerdo a la luz. Bueno, ¿estamos ahí? ¿Pregunta? Aquí. Con respecto al instrumento, o sea, a la persona que bautiza al discípulo. El Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos. Comprendo de eso, que puede la persona que está discipulando a este discípulo bautizarlo. Pero, digamos, hoy no vemos eso. Vemos que la obra de bautizar solamente es el pastor. Cuando hay cierta alusión en la Biblia, ¿verdad? Con este versículo que mencioné, a que perfectamente puede bautizar a la persona que lo discipuló, ¿verdad? Buena pregunta. Del discipulador del que hoy vamos a bautizar. Él está en toda la razón en un punto. Según la Biblia, basándonos exclusivamente en el texto donde está la instrucción dada por el Señor a bautizar, deben bautizar a sus discípulos, los discipuladores. Id y haced discípulos. Número 1. Bautizándoles. ¿A quién? A esos discípulos que hiciste. Entonces el discipulador, el que debe bautizar al discípulo. Solamente que es importante que entendamos que para que eso se dé y para mantener el orden en la iglesia, se practicó en la iglesia apostólica, y la hermana White menciona también el hecho de que para que las personas entre ellos, entre la iglesia, pudieran bautizar a otros, lo que hacían era que eran apartados por imposición de manos, para que estuvieran autorizados por la iglesia para. Entonces, así debe ser, ¿ok? Pero ese discipulador tiene que haber sido apartado por imposición de manos para poder bautizar. Y es práctica que debemos tener nosotros. De paso, hoy en la tarde tenemos pendiente un tema, ¿verdad? Del que hablamos la otra vez allá. No para bautizar, sino para pastorear. Tenemos pendiente en el tema entre nosotros de un pastor más, y que hoy sí no debiéramos salir de aquí sin que ese pastor salga ordenado por imposición de manos como tal. Pero necesitamos
definir. Yo no he conversado absolutamente con nadie esto. Recuerden que les pedí que oraran mucho personalmente y que el Señor ponga a esa persona en la mente de todos y que en completa unidad podamos hacer eso. Pero no debiéramos salir de aquí hoy. He orado mucho, mucho, imagino que ustedes también, por eso, para que en nuestro caso haya por lo menos ya 2 pastores. Tal vez les aclaro, pero estaríamos saliéndonos del tema, ¿verdad? Se me olvidó que estábamos grabando. No importa. Volvemos al punto de las preguntas sobre el bautismo. Pero está clara, ¿sí? No hay ningún problema, así debe ser, solo que hay que poner imposición de manos para bautizar. Ya para que la persona esté autorizada por la iglesia para bautizar. Ellos lo hacían. Otra pregunta. No hay. De paso, así debiera ser, y es la satisfacción más grande, que después de que me trasnoché con esas personas, dándole estudios, tuve que lidiar con esa persona, y si me costó y fue difícil, era durita a veces de mente, otros son más fáciles, más abiertos, en fin, después de toda esa lucha y guerra con esa persona contra el enemigo, ahora tener la satisfacción de poder bautizarle, debiera hacerlo la misma persona. En lo posible. Bueno, entonces el texto sigue diciendo en el versículo 8: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿De qué está hablando aquí? Del morir en el bautismo. Vaya, si aceptamos la muerte de Cristo cuando fuimos bautizados, eso es lo que está diciendo. Y no está hablando de la muerte de cuando dejamos de ser, sino la muerte simbolizada en el bautismo. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Es importante que captemos en la última parte del 8, cuando dice, si morimos por Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Qué hay ahí? Si fuimos muertos con Cristo en el bautismo, vamos captando, aceptamos su muerte y su sepultura, y por lo tanto también nosotros morimos y somos sepultados. Recuerden que hay 2 cosas ahí. Entonces dice el texto, creemos que también viviremos con Él. ¿De qué está hablando ahí? Ahí no está hablando del cielo, la tierra nueva. Ese no es el contexto aquí. Si morimos con Él, ahora nos toca vivir con Él. Ya, vamos captando. Lo mismo que viene hablando desde el principio. Morimos al pecado, ahora nos toca vivir en Cristo. Pero la única forma de vivir en Cristo es con Él. Sin soltarse. De eso es que está hablando. Vivir nuestra vida con Él. Es un tema interesantísimo en el libro de Efesios. En Cristo. ¿Qué significa en Cristo? Maravilloso. Tenemos que estudiar Efesios. Todo Efesios es eso, en Cristo. ¿Ya? Bueno. 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Ese es Cristo. Pero recuerden que al aceptar lo que hizo Cristo, nosotros aceptamos que todo lo que Él hizo, lo hizo por nosotros. Equivale a que a mí me toca hacerlo también. ¿Ya? Morir al pecado para siempre. Pero eso solo puede hacerse sin soltarse. Morir al pecado para siempre. Y vivir para Dios. Con Cristo. Noten cómo Él va amarrando todos los cabos para insistir en lo mismo. No se puede vivir la vida nueva separados de Cristo. Así también vosotros, ¿lo ven? Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo. Otra vez.
en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ven la clave? Cristo como Señor, como nuevo Señor nuestro. Entonces dice, no reine pues. Este pues es la conclusión de todo lo que ha dicho. Él está diciendo, en conclusión, hermanos, de todo lo que he escrito, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué está diciendo con no reine el pecado? No pequen. ¿O qué otra cosa está diciendo? A ver, ¿qué es lo que está diciendo? Si no es no pequen, ¿qué es lo que está diciendo? No reine, vaya, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No obedezcáis al pecado. ¿Qué es eso? No pequen. Hay otra forma de entenderlo. Si el pecado reina, ¿qué significa? Que nos gobierna. Si no reina, que no nos gobierna. Y si no nos gobierna, entonces, ¿qué estamos haciendo? No pecando. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Está diciendo algo distinto. Otra vez lo mismo, en otras palabras. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, porque ahora ya salimos del agua. Mi vida pasada quedó sepultada. Ahora nazco a una vida nueva en Cristo. Como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Otro tema interesantísimo. ¿Okay? No bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Él está utilizando el paralelismo hebreo, está hablando un hebreo, aunque está escribiendo en griego, pero con mente hebrea. Él le está diciendo, el pecado no se enseñoreará más de vosotros. Ahora vuelve y lo dice de otra forma, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En este caso, en este contexto, estar bajo la ley es estar bajo la condenación de la ley. Él dice, ya no estáis bajo la condenación de la ley. Ya la ley no los condena, no os condena, porque la gracia de Dios os libertó de la violación a la ley. ¿Ah? No hay condenación porque hay cumplimiento. Hay obediencia. ¿Ok? Se nos volvió a ir el tiempo. Y se nos acabó el texto también. ¿Hay preguntas? Bueno, en verdad el texto no, porque todo el versículos 15 al 23 siguen sobre lo mismo. Pero lo podemos ver en otra ocasión. Vamos a dejarlo por aquí y continuamos en otra con preguntas y respuestas sobre el bautismo. Dios les guarde mucho. Esperamos haber sido de alguna ayuda.